Le voy a invitar a que abramos en nuestras Biblias el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 13. El Evangelio según San Mateo, capítulo número 13, hermanos. Mateo 13. Como se recordarán, hace 2 semanas nuestro hermano Alex Jr. nos estaba compartiendo acerca de las bienaventuranzas, ¿no? Y nos estaba guiando a través del capítulo 5 de Mateo y nos dijo acerca de qué se va a tratar las siguientes enseñanzas, ¿no? Habló de 5 enseñanzas claves que el Evangelio según San Mateo tiene. Y una de esas enseñanzas es la que vamos a ver en esta tarde, hermanos, es la parábola del sembrador. Antes de iniciar con la lectura bíblica, quiero preguntarles a cuántos de ustedes les gustan las plantas. Yo sé que a algunos de ustedes que les fascinan las plantas. ¿Cuántos les gustan las plantas? Yo sé que sí, ¿verdad? Les encanta. ¿Cuántos han sembrado algo alguna vez? Ahora, ¿a cuántos les ha dado fruto eso que han sembrado? Bueno, creo que si son de los míos, hasta los cactus se nos mueren, ¿no? Pero en todo caso, hermanos, el día de hoy vamos a ver una parábola que es muy conocida para todos los creyentes, ya sea que ustedes la hayan escuchado en la escuela dominical o ustedes la hayan enseñado en la escuela dominical, se la hayan enseñado a algún niño o a algún joven o en un estudio exposicional como el del día de hoy. Todos estamos familiarizados con esta parábola de una u otra manera. Y no es de extrañarnos porque esta parábola tiene un carácter universal y de fácil aplicación para todos, hermanos. Ahora, algo que es muy importante es que tiene sus complejidades y vamos a ver este día. Entonces, hermanos, en esta tarde lo que queremos ver es 3 cosas que el Señor Jesús nos quiere enseñar. La primera es la parábola en sí mismo, la parábola del sembrador. El segundo va a ser el propósito de las parábolas. Y el tercero, algunas aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Bueno, vamos a ver los versículos del 1 al 23, pero vamos a empezar la lectura del 1 al 9. Mateo 13, 1 al 9, voy a leer de la versión Reina Valera 60. Dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén, hermanos. Aquí podemos notar en esta parábola, y quiero mencionarles algunos datos curiosos de esta parábola antes de empezar, esta parábola también se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, me parece, y en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8. Esta es una parábola que está en los 3 evangelios sinópticos, así es que es algo muy importante que debemos de conocer. Pero otra cosa muy importante, y esto es, prácticamente es una de esas parábolas fundamentales que todo cristiano debe saber. Entonces, como es fundamental, tenemos que ponerle mucha atención. Otra cosa importante de esta parábola es que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, que estamos viendo ahorita. Y como ustedes recordarán, Mateo específicamente escribe mucho a los judíos. Entonces van a ver en el Evangelio según San Mateo muchas referencias a la ley de Dios, por ejemplo, a la ley que Moisés dio, obviamente, ¿no? Y son pasajes, hermanos, o cuestiones que los judíos de ese tiempo podían entender y captar fácilmente. Entonces, antes de estudiar este pasaje, tengamos ya eso en mente, ¿no? Esto iba como para una audiencia judía, pero no solamente habían judíos escuchando probablemente. Y el carácter de esta parábola, la aplicación, no solamente se extiende para ellos, sino que es también a nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a estudiar en sí el texto. Vámonos de vuelta al versículo 1. Y quiero que notemos el versículo 1 y 2. Dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Lo primero que tenemos que notar aquí, hermanos, es que Jesús está enseñando sentado, bien a gusto, en una playa. Y muchas personas vienen a él y están buscándolo, ¿no? Están buscando su enseñanza.
Y lo primero que tenemos que pensar nosotros al leer estos pasajes es, bueno, ¿qué tipo de lugar habrá sido? Este lugar donde Jesús estaba enseñando se le conoce como la bahía de las parábolas, porque van a haber más parábolas en el mismo capítulo que el Señor va a decir después. Pero uno de los datos interesantes de ese lugar donde él estaba es que esa bahía estaba hecha de tal modo en que alguien podía hablar desde abajo y podían escucharlo a la distancia. Entonces es un dato muy curioso, ¿no? Pero más allá de esto, quiero que notemos que el versículo 2 dice que se le juntó mucha gente. Y esto en el Evangelio según San Marcos dice que prácticamente lo forzó a que él se sentara en una barca y desde ahí les enseñara. ¿Cuándo hemos visto, hermanos, en nuestro tiempo, que nuestra iglesia se llena de gente y que esos estudios se llenan de personas deseosos de escuchar la palabra del Señor Jesús? Pensemos nosotros ahora cómo estamos aquí. Felicidades por haber venido este día. Pero ¿cómo estamos nosotros deseando con esa hambre, buscando la palabra de Dios? Hermanos, ¿estamos aprovechando cada oportunidad que tenemos? Esa es una de las primeras cosas que nos tenemos que preguntar. Miremos esta multitud. Ya sea que estuvieran ahí por curiosidad o por necesidad, pero estaban ahí, hermanos. Y tenemos nosotros una oportunidad cada vez que nos reunimos. Como iglesia, hermanos. O sea, para no dejar pasar la oportunidad de reunirnos. Pero claramente vemos que estas multitudes estaban dispuestas a seguir a Jesús y querían escuchar su mensaje, su enseñanza. También algunos comentan, hermanos, que las parábolas, y vamos a ver ahorita, vamos a entrar en sí en la parábola, el versículo 3, pero alguien comenta que las parábolas, específicamente esta parábola del sembrador, es clave para entender todas las parábolas que vienen después. Así es que si le ponemos la atención debida a los versículos que vienen, cuando ustedes en sus hogares hablan la Biblia, hablan en todo lo demás del capítulo 3, se les va a hacer más fácil entender y estudiar la palabra de Dios y la parábola en sí. Ahora, démonos cuenta que había mucha multitud de personas, ¿no? El punto importante aquí es, vamos a ver la parábola y su propósito. Veamos el versículo número 3, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Algo que quiero que notemos, hermanos, es de que Jesús dice que no nomás le dijo esta parábola, sino que les habló muchas cosas en parábolas. Los detalles son importantes. Y parte de esto, si ustedes buscan en sus Biblias Mateo capítulo 10, versículo 34, van a ver de que, perdón, me equivoqué. Mateo 4, 34, perdón. 4, 34. Ay. Tengo mal la cita, hermano. No existe el 24. Bueno, tengo mal la cita, se la voy a dar después, hermano. Pero en varios pasajes en Mateo, se me hace que era el 13, 34. Varios pasajes ahí en Mateo, hermanos. Sí. Todo esto habló Jesús por parábolas. Exacto. Todo eso habló por parábolas. Cada una de estas ocasiones que vemos en la Biblia, hermanos, por ejemplo, el 13:34 dice que todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Aquí hay algo muy clave, hermanos. Pero en el versículo 3, Jesús empieza a decir esta parábola. Y esta parábola tiene los siguientes elementos. El primero es el sembrador sale a sembrar, versículo 3. Versículo 4, que ya lo leímos, dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Vamos a ver el panorama general de esta parábola. En primer lugar, sale un sembrador, siembra la semilla, parte de la semilla cae junto al camino. Segundo lugar, versículo 5, dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Eso es interesante también. Parte cayó en pedregales y no creció. Bueno, creció pronto porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Entonces ya tenemos la semilla que cayó junto al camino, que se le comieron las aves la semilla que cae en pedregales, que brota pronto, pero como no tiene raíz, se seca, ¿no? Versículo 7. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Imagínense, ya tenemos tres
lugares diferentes donde cayó la semilla, ¿no? Una junto al camino, una en pedregales y una entre espinos. Pero dice el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Ahora, hay que notar algo muy interesante en versículo número 9. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta frase, el que tiene oídos para oír, oiga, nos está diciendo de manera universal, hermanos, pongamos atención, ¿no? A todos los que están escuchando, todos los que tienen oídos, ¿no? Obviamente, no es una enseñanza de carácter universal. Todo aquel que puede escuchar, oiga. Pero este oír no solamente es un escuchar nomás físico, ¿no? De ya pude recibir la audición de esa información, ¿no? Tiene que ver con prestar atención realmente, con pensar lo que estamos escuchando, ¿no? Con meditar en ello. Y cuando vemos esta frase, hermanos, esta frase nos indica que debemos de haber puesto muchísima atención a lo que se acaba de decir. Y yo no sé ustedes, pero yo creo, hermanos, que cada una de las veces que oímos una predicación, cada predicación debería terminar con esa frase, que tenga oídos para oír, que oigan. Porque deberíamos de haber prestado la atención debida a la palabra de Dios. Pero ya Jesús les da la parábola y veamos qué pasa en el versículo 10. Dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Versículo 10, capítulo 13 de Mateo, versículo 10. Y al ver esto, alguien podría preguntarse, bueno, si Jesús quiere darse a conocer, ¿por qué no les enseña claramente quién es Él? ¿Por qué no dice claramente lo que quiere expresar? Si Él quiere hablar del reino de los cielos, quiere hablarme de Dios, ¿por qué no me dice claramente las cosas? ¿Por qué lo tiene que hacer en parábola? Y muchos en nuestro tiempo cuestionan la enseñanza clara de las Escrituras. De hecho, en las plataformas sociales vemos personas que hacen videos enteros solo para cuestionar la claridad de las Escrituras. Y a esa doctrina de la claridad nosotros le llamamos la perspicuidad de las Escrituras. No me voy a meter a hablar de ello porque en nuestras enseñanzas de la Confesión Bautista nuestro pastor Alex ya nos enseñó de ello. Así que pueden revisar lo que la Biblia enseña acerca de la claridad de las Escrituras y que creemos como iglesia al respecto. Pero es una pregunta legítima. ¿Por qué Jesús no enseña claramente? Y algo que es muy interesante, hermanos, es que hay personas de distintos grupos que están preguntándole a Jesús esto. Si ustedes revisan la parábola en Marcos y en Lucas, la pregunta también está ahí, ¿no? ¿Por qué les enseñas en parábolas a las personas? Y los discípulos tenían una inquietud genuina, no solamente de por qué enseñaba así, pero también querían que ellos se les explicara qué se les acababa de enseñar, qué acababan de escuchar. Y nos puede pasar así a veces, que necesitamos que nos explique nuevamente qué es lo que se acaba de enseñar. Así es que espero que esta tarde, después de lo que estamos leyendo, si tienen preguntas, pues podamos resolverlas, ¿verdad? Pero aquí los discípulos se acercan a Jesús con un deseo sincero y genuino de entender lo que Jesús les acaba de enseñar. Hermanos, nuestras vidas cristianas también debemos de acercarnos así como discípulos de Jesús, con un deseo genuino y sincero de aprender y de verdaderamente entender, ¿no?, lo que la palabra de Dios nos dice. Una pregunta sincera, preguntas honestas. Es cierto que hay cosas que no son fáciles de entender, sin embargo, Dios tiene un propósito al revelarse a nosotros de la manera en que lo hace. Y vamos a verlo en el versículo 11, en el capítulo 13, versículo 11, dice, Él respondiendo les dijo, aquí les da la razón, el por qué. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Fíjense bien lo que está haciendo Jesús. Le está diciendo, a ustedes se les permite conocer los misterios del reino, pero a ellos no se les es dado. Entonces, aquí estamos viendo ya como el propósito, el por qué, ¿verdad? La razón de que Jesús está haciendo esto, y él lo está diciendo claramente, porque a ustedes sí se les es dado, pero a ellos no. Veamos el versículo 12 y el versículo 13, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen
ni entienden. Fíjese, o sea, lo que dice aquí, ¿no? Y de aquí podemos desprender dos propósitos de Jesús enseñar en parábolas. El primer propósito por el cual Jesús le está enseñando en parábolas es, en primer lugar, para nosotros que somos sus discípulos, sus escogidos, darnos luz acerca de los misterios del reino. Ese es el primer propósito. Revelarnos cosas profundas que nosotros de otra manera no lograríamos entender. Pero tenemos la disposición de hacerlo por medio del Espíritu Santo, ¿no? Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la palabra. Pero también el segundo propósito en el versículo 2 y el 13 es oscurecer las profundidades celestiales a los incrédulos. A los incrédulos. Y en esto, hermanos, no solamente quiero que veamos ese punto, pero también hay un punto importante aquí en el versículo 12, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esta parte no solamente habla del propósito del Señor Jesús, de aclararles a unos y oscurecerles a otros, pero también habla de que aquellos que ya tienen conocimiento de Dios, tienen una responsabilidad de ser diligentes y adquirir más conocimiento. Por eso dice, al que tiene se le dará y tendrá más. ¿A qué le suena esa frase, hermanos? Suena como a la parábola de los talentos, ¿verdad? Y ustedes ya han leído en alguna ocasión. Ahí está en Mateo capítulo 25, si la quieren leer más adelante, la parábola de los talentos. Entonces las preguntas que surgen, hermanos, es, ¿estamos siendo diligentes? ¿Estamos incrementando nuestro conocimiento y edificando nuestra fe, hermanos? ¿Estamos participando de todo lo que nuestra iglesia hace para ser alimentados? Es algo muy triste cuando las reuniones que no son las del domingo son vistas como algo secundario, como algo inferior. Si lo que estamos aprendiendo en la palabra de Dios es doctrina, hermanos. Y ¿saben qué es lo más triste? Que como no tenemos la enseñanza adecuada de esos fundamentos que vemos semana tras semana, cuando vienen las situaciones reales a nuestra vida que tenemos que enfrentar como cristianos, no las enfrentamos bien, sino que las enfrentamos según nuestra ignorancia. Y ahí es donde se demuestra que no somos ni siquiera creyentes a veces, o que ni siquiera conocemos a profundidad lo que decimos que creemos. O sea, digo que soy cristiano, pero no conozco mi fe. ¿Qué me pasa? Y eso es algo triste, hermano. Nuestra negligencia tiene grandes consecuencias. Y muchas veces estorba que personas vengan al conocimiento de la verdad. Pero, sin embargo, hermanos, el hecho de que Jesús, y regresando a la parábola, el hecho de que Jesús esté también diciendo la parábola y esté diciéndolo de una manera, a ustedes les voy a revelar la verdad y a los demás que se queden con la idea general, el versículo 14 y el versículo 15 nos dan la respuesta. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Todo esto había sido profetizado en Isaías. Ustedes lo pueden leer en Isaías capítulo 6, versículos del 9 al 10. Jesús está haciendo referencia. Miren, la razón que estas personas están escuchando por parábolas es precisamente por esto. Para que cuando estén viendo, no vean. Para que cuando estén escuchando, no escuchen, no entiendan, no se conviertan. Ahora podrá decir alguien, ¿no? Bueno, ¿esas personas realmente quieren escuchar a Dios por los motivos correctos o no, ¿verdad? No lo sabemos. Pero lo que sí es cierto, hermanos, es que las personas incrédulas pueden oír, pueden ver, pero no van a entender. No van a entender. La dureza de su corazón, y quiero que vean el versículo 15, dice, porque el corazón de ese pueblo se ha engrosado. La idea de engrosado aquí es como que se ha vuelto duro, calloso. Podríamos pensarlo como se ha llenado como de grasa, ¿no? Así alrededor.
se ha vuelto insensible. Y muchas veces, hermanos, eso pasa. La gente se vuelve insensible al mensaje de la palabra de Dios. A pesar que le pongamos los argumentos mejor explicados, se lo explicamos con palitos, como un niño de 5 años, aún así la gente no quiere entender. Y de hecho, este mensaje, o sea, no es difícil. A nosotros que nos ha sido dada la gracia para entenderlo, se nos hace todavía mucho más fácil. Pero la realidad es de que por la misma dureza de corazón, la misma incredulidad, endurece el alma, endurece el corazón. Por tanto, estas personas no han entendido en su interior las verdades espirituales. Cuando habla de corazón, no se refiere al órgano, no se refiere a sentimientos. Cada vez que veamos la palabra corazón en la Biblia, ya sea en hebreo o en griego, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, se refiere a la mente, el ser interior. Entonces, estas personas en su interior no han captado el mensaje del Evangelio. Y la pregunta que tengo para cada uno de nosotros es, ¿he entendido yo verdaderamente este mensaje? No solamente es información, pero también es reconocer que lo que la Biblia dice es verdad y confiar en lo que la Biblia dice. De eso se trata la fe. También podemos ver en esto que la oferta de salvación está abierta para todos. El mensaje está abierto para que todos lo escuchen. Sin embargo, Dios va a salvar particularmente a aquellos quienes ha escogido. Pero Dios no es injusto para no darle la oportunidad a ellos de escucharlo, sino que con justicia la revela y la permite que todos la escuchen. Y así como estas personas incrédulas están duras al mensaje del Evangelio, que no lo quieren escuchar, están muertas en sus delitos y pecados, así estábamos nosotros también. Así que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Porque en el versículo 16, Jesús les va a decir algo que va a resonar con lo que vimos hace 2 semanas. Versículo 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Hermanos, ustedes y yo somos dichosos de que se nos haya sido revelada la palabra de Dios. Tenemos una gran dicha, hermano. Versículo 17 dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, qué gran gozo tenemos nosotros, qué gran alegría, qué gran dicha. Recuerden la palabra para bienaventurados, el hermano Alex Jr. nos lo compartió hace 2 semanas, es el griego makarios, que significa feliz, ¿no? Completamente feliz, ¿no? Integralmente feliz. O sea, hermanos, si tenemos a Cristo y Él nos ha revelado su palabra, ¿qué más dicha, hermanos, tenemos? No tenemos razón para estar tristes. No tenemos razón para estar con la cara agachada, ¿no? Tenemos que gozarnos de que Dios se ha complacido, ha mirado con nuestra bajeza y se ha compadecido de nosotros y nos ha dado la luz del Evangelio. Algo que quería mostrarles un poquito de rápido, hermanos, es un poquito acerca de la dicha que tenemos de poder ver y entender estas cosas. Vámonos rapidito en nuestras Biblias a la primera carta a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 2. Y quiero que veamos los versículos del 12 al 14. Primera Corintios 2, del 12 al 14. Dice de la siguiente manera, y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, dice, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está, hermanos, el regalo para nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu para poder entender su palabra. Al mundo le parece locura lo que estamos haciendo. Sin embargo, ahí está nuestra dicha, nuestro gozo. Qué gran bendición tenemos de poder conocer la palabra de verdad, la palabra de Dios. Qué gozo saber que lo que muchos desearon ver, nosotros lo podemos ver. Lo que muchos quisieron oír, nosotros lo hemos escuchado. Pero bien, ahora vamos a regresar ahí a Mateo capítulo 13. Y vamos a ver, ya vimos la parábola, ya vimos el porqué de la parábola.
ahora vamos a ver la explicación que Jesús da a la parábola. Versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Hasta ahí me voy a quedar. Quiero que prestemos atención a que Jesús está diciendo, pongan atención, ¿no? Oigan ustedes la parábola del sembrador. Y el Señor Jesús va a hablar en el versículo 19 de la primera categoría que vimos, de los sembrados junto al camino. Veamos el versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Nuevamente dice que el que fue sembrado junto al camino es aquel que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La palabra para malo en algunas Biblias lo van a ver como maligno. Y ese siempre va a ser un título para Satanás en la Biblia, cuando lo veamos en el Nuevo Testamento así. Ahora, Satanás, ¿qué es lo que hace? Que arrebata lo que fue sembrado en el corazón de la persona. Y no sé si les ha pasado que han hablado con algún amigo o alguien que le han compartido el Evangelio y él le dijeron y le explicaron las verdades del Evangelio y como que no le entra nada, no captó nada, no cambió su manera de pensar, su manera de ser, nada. No tuvo una respuesta positiva al mensaje del Evangelio. Tal vez hemos invitado a alguien a la iglesia, sale y se va como vino. O sea, así puede pasar, ¿verdad? Igual, preguntémonos cuántas veces nosotros hemos actuado de la misma manera. Hemos llegado a la iglesia, el pastor se esforzó 18 horas haciendo un mensaje, nos predicó el mensaje y salimos nuestro entendimiento, no nos acordamos de nada. Entiendo que hay problemas de memoria, ¿no? Pero por lo menos lo esencial, lo básico, de la idea principal del mensaje, deberíamos de hacernos el hábito tal vez de, al terminar el servicio, ¿no? Preguntar, hey, ¿qué te pareció esto del mensaje? ¿Qué te pareció aquello del mensaje? Reforzarnos unos a otros, ¿no? Preguntémonos también, hermanos, algo que es importante. Quiero que notemos el versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino. Algo que nosotros tenemos que entender es que cuando venimos a Cristo ya no pertenecemos al reino que estábamos antes, ahora pertenecemos al reino de Cristo. Y como tales, se espera que nosotros vivamos de cierta manera. Preguntémonos, ¿estoy viviendo a la luz de la palabra del reino? ¿Estoy demostrando que soy de Cristo y que mi ciudadanía está en los cielos? ¿O estoy viviendo bajo el reino del maligno? ¿Quién es nuestro rey? Preguntémonos, ¿quién es nuestro rey? O sea, a partir de qué estamos viendo las parábolas del reino. De hecho, esta sección del capítulo 13 en adelante se le llama las parábolas del reino. Como cristianos no debemos de olvidar que nosotros somos embajadores, hermanos, del reino de los cielos. O sea, estamos aquí, no somos de aquí, pero representamos el reino de los cielos. Entonces tenemos que vivir de una manera de acuerdo a ese llamado, hermano. Tenemos que vivir distinto del orden del mundo. Y somos llamados a vivir una vida de obediencia a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Rey. Bueno, continuamos al versículo 20, dice, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que es sembrado junto al pedregales es una persona que al inicio se congrega en la iglesia, ¿no? Está ahí escuchando la palabra con gozo, está ahí asistiendo. Pero cuando vienen los problemas y las dificultades a su vida, deja de venir, se aparta. Esto les pasa a aquellos que no han echado raíz. Echar raíz es a aquellos que no profundizan en su fe. O sea, por eso tenemos que conocer a profundidad lo que estamos viendo en la palabra, por qué lo estamos viendo y cómo lo enseñamos también a otros. Es un peligro para cada uno de nosotros también cuando somos retados a cumplir lo que Dios demanda. Y muchas veces perdemos familia y amigos, por eso. Vemos dificultades hasta en el trabajo porque ahora somos honestos, porque ya no hacemos las cosas que hacíamos. Y hay personas que, digamos que tenían una posición en el trabajo donde eran corruptos,
van a la iglesia, oyen unos mensajes, están contentos, regresan a su empresa y tienen que volver a lidiar con esa corrupción. Muchas veces esos problemas en el trabajo o el temor, ¿verdad?, a perder el empleo, lo que sea, hace que esas personas no den fruto, no se queden. Para ser cristiano, no. El que no tranza no avanza, dicen en el mundo. Lamentablemente así es como piensan muchos. Y eso es lo que pasa al estar sembrado en pedregales. La decepción viene al corazón de la persona y es derribado fácilmente por la presión del mundo. Pero nosotros como creyentes debemos de aferrarnos más y más a la palabra de Dios y buscar en ella las respuestas a todo lo que nos aflija. Versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este tipo de personas que es sembrada la semilla en ellos, se ve como que están creciendo, brotan. Pero dice que los afanes del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Ahora, ¿qué son los afanes de este mundo? De este siglo, como dice ahí en mi versión. Son aquellas cosas que preocupan al mundo. La moda, la ropa, los viajes, todas estas cosas. Todas estas cosas son las que realmente tienen detenidas a las personas de a veces tomar una decisión por Jesús. Hay muchos jóvenes que no quieren cambiar su estilo de vida. Están tan aferrados al mundo, a su manera de vivir, a su manera de pensar, a sus planes que tienen a futuro, y no quieren que Dios venga y domine sus vidas. No quieren que Dios sea el rey de sus vidas. Esto de la semilla sembrada entre espinos, la Biblia le llama aquí que es el afán de este siglo, es una preocupación desmedida por las cosas materiales. Eso ahoga la palabra de Dios. Supongamos de que estamos viendo que tiramos la semilla crece en esa tierra, pero tiene esas espinas alrededor que le tapan la luz y no permiten que esta plantita que está creciendo dé un fruto. El fruto aquí es la salvación, el fruto aquí es una respuesta positiva al mensaje del Evangelio. Y muchas personas nunca dan un fruto. También pasa por la mala hierba del engaño de las riquezas. Ahora, quiero que notemos que la Biblia dice en el versículo 22, dice que el engaño de las riquezas ahoga la palabra. No es la riqueza en sí, sino que el engaño que viene por las riquezas. Y esto, hermanos, pasa con personas que por lo que tienen no quieren venir a Jesús. ¿Quién me puede dar un ejemplo en la Biblia de alguien que por sus riquezas no quiso seguir a Jesús? Joven rico. Muy bien. Ahora, ¿quién me da un ejemplo de alguien que a pesar de sus riquezas siguió a Jesús? Saqueo. Muy bien, Saqueo. Saqueo es correcto. O sea, ahí tenemos en la Biblia la comparación, ¿no? También Job. Oh, bueno. Pero en el caso de específicamente con Saqueo y con el joven rico, especialmente el joven rico, la Biblia, fíjense, la Biblia nos muestra que el joven rico cumplía con los mandamientos. Y uno de los mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero al final del día, el joven rico demostró que su Dios era el dinero, por el cual no podía soltarlo y seguir a Jesús. De la misma manera, hay muchas personas que pueda que vean al Evangelio, hermanos, como una enseñanza de baja categoría, una enseñanza para gente ignorante. Hay personas universitarias o de dinero que nos miran hasta de menos, ¿no? El Evangelio es para pobres, dicen unos. ¿No les ha pasado eso? Sí, el Evangelio es para pobres. Y por eso muchos no quieren venir a la fe. De hecho, el Señor Jesús dice, ¿no? Cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Pero, a pesar de eso, hermanos, cuando nosotros nos enfocamos verdaderamente en Cristo y no dejamos que ninguna clase de riqueza estorbe nuestra vida, cuando el engaño del mundo es roto por medio de la verdad del Evangelio, esa verdad
toma nuestras vidas de tal manera en que confiamos en el Señor para que nos sostenga y nos mantenga. Y esto lo podemos ver, recordemos lo que el Señor Jesús enseñó en Mateo 6, 25 al 34, donde Él enseña, ¿no? Que no nos afanemos por el día de mañana. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? No significa que no vamos a salir a trabajar. Porque el Señor dice, miren las aves de los cielos, salen a buscar y encuentran. No significa que no salen a buscar, sino que Dios les lleva la comida al lugar. Salen, pero encuentran. Igualmente nosotros como creyentes tenemos la confianza de que Dios cuida de nosotros y dependemos de Él en todo momento, hermanos. Pero en cuanto a las riquezas, hay muchos pasajes que solo se los voy a dar, le voy a dar dos nomás, que advierten que no pongamos, y esto advierten a las personas, que no pongamos nuestra confianza en las riquezas. Uno de ellos está en el Proverbios capítulo 11, versículo 4, y otro que nuestro hermano Armando usa mucho, y es muy bueno que lo usemos también, está en Sofonías 1:18. Y estos versículos hablan de que ¿por qué vamos a poner nosotros nuestra confianza en las riquezas para ser justificados? ¿Será que nuestras riquezas nos pueden salvar? ¿Pueden comprar nuestra salvación? De ninguna manera, dice la Biblia. El dinero no puede comprar la salvación. Porque ni todo el dinero del mundo alcanzaría a pagar la deuda tan grande que tenemos con Dios y el precio tan grande que Jesús ya pagó, que fue su misma vida, su misma sangre. La sangre del Hijo de Dios. Incalculable el precio. No hay nada que se le pueda comparar. Ni todo el oro del mundo, ni toda la plata del mundo alcanzaría. Entonces, todos sabemos de que nuestro Señor fue el más grande maestro que ha existido. Y por la manera en que Él enseñaba, muchas personas reconocían eso. Regresemos ahí en Mateo 13 y veamos los versículos 53 al 54. Se lo voy a leer rápidamente. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? La sabiduría que Dios está demostrando por medio de esta parábola es grande. Y las riquezas pueden definitivamente estorbarnos si nos enfocamos en ellas como cristianos también. A pesar de que esto afecta primariamente a aquellos incrédulos que por su riqueza no quieren venir al Evangelio. A nosotros también como creyentes nos puede afectar. Recordemos, la Biblia nos enseña, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos fueron traspasados de muchos dolores, dice. Pero hermanos, ¿qué nos hace pensar a nosotros que somos creyentes genuinos si vivimos atados y engañados por las riquezas y por el mundo? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que somos creyentes genuinos si todavía nos dejamos dominar por aquellas áreas que antes nos dominaban? Tenemos que romper con esas prácticas del pecado. Tenemos que motivarnos cada día más, acercarnos más a la fe y crecer más en el conocimiento de Dios. ¿Con qué propósito, hermanos? Con el propósito de ser buena tierra. Y a esto vamos en el versículo 23. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La Biblia habla, hermanos, de que nosotros, si podemos dar fruto, es porque Dios es el que da el crecimiento. Y la Biblia habla del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, como hemos estado viendo hoy en Gálatas. Ya vamos a llegar ahí con el pastor Alex. Los frutos del Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo el que da el crecimiento. Normalmente una planta, una semilla, cuando se siembra, el crecimiento normal que da es entre 6 a 8 por una semilla. Pero aquí la Biblia está mencionando un crecimiento a 30, 60 y a 100 por uno. Es un crecimiento explosivo, es enorme, hermano. Y es de la misma manera en que Dios ha puesto en cada uno de nosotros fruto. Y mientras crecemos en el Señor y avanzamos en el Señor, más fruto vamos a poder dar. Sin embargo, tenemos que recordar que no somos nosotros los buenos, sino que es Dios quien hace germinar esa semilla y que hace que produzcamos de esa manera.
también tenemos que recordar que es Dios quien ha cumplido perfectamente la ley de Dios. Es Jesús mismo quien la ha cumplido, ¿no? Por nosotros, a favor de nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque como buena tierra, aunque a veces podemos fallar y equivocarnos, podemos pensar, bueno, tal vez yo no soy ni creyente, ¿no? Es bueno que nos autoanalicemos, pero nunca debemos de perder de vista que si hemos entendido el mensaje del Evangelio y hemos captado las verdades espirituales que hay en la palabra y seguimos creciendo y aprendiendo, es Dios quien está obrando en nosotros. Y el que empezó la buena obra la va a terminar en nuestras vidas. Así es que podemos confiar plenamente en Dios, en su Santo Espíritu. Y ya para terminar, hermanos, ahora evaluémonos y pensemos qué tipo de terreno somos. ¿Qué tipo de terreno estoy siendo? ¿Estoy siendo una semilla sembrada junto a un camino? Y cuando es sembrada junto al camino, pensemos en un camino de esos donde toda la gente pasa, ¿no? Ya está bien duro ese camino. Ni la hierba crece ahí. ¿O estoy sembrado entre pedregales? ¿Será que soy una persona que hay muchas cosas alrededor de mí que me están estorbando, me están estropeando en mi fe? ¿O soy una persona sembrado entre espinos? Y hay muchos espinos en mi camino que no me permiten crecer y dar fruto como creyente. Y si hay esas áreas en nuestra vida, tenemos que cortarlas. Sin embargo, hermanos, si soy buena tierra, y es mi deseo esta noche que cada uno de nosotros hayamos recibido esta palabra de Dios en buen terreno. Que la semilla de la palabra de Dios nos lleve a buscar más intensamente a Dios, conocerle más y mejor en su palabra, indagar, preguntar, y que el enemigo no nos robe la semilla, que no se la coma, y que profundicemos diariamente más en nuestra fe, hermanos. El Señor desea que seamos buena tierra y que llevemos fruto. Para terminar, quiero que veamos lo que dice Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5. El Evangelio según San Juan capítulo 15. Del 1 al 5 dice así. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor no podemos hacer absolutamente nada. Así es que para poder crecer, busquemos del Señor, que su palabra sea sembrada en nuestras vidas, y así como estamos, vamos a orar. ¿Les parece? Que el Señor haga esta obra en nosotros. Padre, gracias te damos por tu misericordia, por tu palabra en nuestras vidas, Señor. Te pido que haya sido sembrada en buena tierra, Padre, que nuestros corazones hayan estado abiertos, dispuestos a aprender, Señor, a pesar del instrumento, Señor, que seas tú, Señor, obrando y hablando a cada una de nuestras vidas y recordándonos tu palabra, recordándonos esta parábola, Señor, que podamos profundizar cada día más en tu palabra, en los versículos que siguen, en las enseñanzas que van a continuar, y que podamos con amor y con gracias, Padre Celestial, enseñarla también a otros y vivir de acuerdo a la ciudadanía que tenemos en el reino de los cielos. Permítanos permanecer en tu verdad, Señor, y te damos gracias por todo esto que nos das en el nombre de Jesús. Amén.